Amigas y amigos lectores de todo el mundo, ¿cómo han estado? Nuevamente yo, Felipe Andrés, con un nuevo video para este canal. Hacía ya un tiempito que no grababa ningún video. En esta época ustedes saben, ¿no? Uno sale de vacaciones en diciembre y piensa que va a tener tiempo absolutamente para todo y resulta que cuando se da cuenta se ha pasado el tiempo y uno no ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, aquí estoy nuevamente y este video lo voy a dedicar a uno de los libros más importantes y el libro que a mí más me gusta, mejor dicho, en el mundo mundial. Mi libro favorito, el libro que me metió a mí en la literatura. De eso les voy a hablar. Entonces, por favor, quédense, vean el video, suscríbanse y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, resulta que en el año de 1844 comienza a publicarse en el periódico Le Siècle, para quienes no entienden mi fluidísimo francés, El Siglo, en París, una novela, una historia. En aquella época algunas novelas se publicaban en lo que se conocía como los folletines, y era que la novela se iba publicando por capítulos periódicamente, podía ser una vez a la semana o una vez al mes en los periódicos. Entonces la gente seguía las novelas y leía las novelas en los periódicos a medida que se iban publicando los capítulos. Entonces, como les decía, en 1844 aparece una historia en este diario El Siglo de París. Y tuvo tanto éxito y fue tan popular la historia que ese mismo año la historia es publicada como un volumen, como un libro. Y a partir de ese momento tuvo y ha tenido tantas reediciones que se convirtió en uno de los libros y en una de las historias más populares de todos los tiempos. ¿Listo? Y es que sus personajes han trascendido las generaciones. Y es que, ¿quién no ha escuchado hablar alguna vez de D'Artagnan? ¿Cierto? Y claro, lógico, estoy hablando de los Tres Mosqueteros. Y quienes han seguido este canal saben que a mí me encantan los Tres Mosqueteros. Es una de esas historias que nace como un libro, pero rápidamente se convierten en un referente popular. Sin necesidad de haber leído nunca el libro, todo el mundo sabe quiénes son los Tres Mosqueteros. Quizá no saben sus nombres, quizá no saben todas las historias que ocurren en el libro, pero todo el mundo ha escuchado hablar alguna vez de los Tres Mosqueteros. Y es que, claro, tiene también muchas adaptaciones en el cine y tiene adaptaciones de todo tipo. Los Tres Mosqueteros lo escribió Alejandro Dumas. Bueno, aquí está mi versión. Este fue el libro que yo leí hace ya muchos años de esta serie muy bonita de Oveja Negra. Estas ediciones muy bonitas de Oveja Negra, ¿no? Y de Alejandro Dumas, pues ya en alguna oportunidad yo había hecho un video sobre el Conde de Montecristo. Entonces ya habíamos hablado un poco sobre su genialidad y también sobre las dudas que existen en cuanto a la forma en que él escribía sus novelas, si realmente las escribía él o no. Bueno, en fin, ustedes saben todas las cosas que hablamos esa vez. Pero el hecho es que si El Conde de Montecristo fue la mejor novela de Alejandro Dumas, sin duda alguna, Los Tres Mosqueteros es la más popular de todas. ¿Sí? Y es que cuenta la historia de un joven de Gascuña, Gascón, de nombre D'Artagnan, valiente, arriesgado, temerario, torpe a veces, de vez en cuando, ¿cierto? Sobre todo cuando es más joven, pero muy inteligente, leal, honesto y de buen corazón. Y sus amigos que son los Tres Mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis, que son los verdaderos mosqueteros, porque D'Artagnan realmente no es un mosquetero, sino hasta que ya está un poquito avanzada la historia, ¿cierto? Y esta historia nos cuenta las aventuras que pasan estos cuatro mosqueteros al servicio de los reyes Luis XIII y Luis XIV, el rey Sol de Francia, ¿cierto? Siempre protegiéndolos a ellos de las intrigas y de las triquiñuelas del cardenal Richelieu y de la malvadísima Milady de Winter.
con todas las intrigas y todas las cosas que se inventaban. El libro se basa, digamos que en hechos históricos, ¿sí? Aunque indudablemente Alejandro Dumas usa muchas cosas de la imaginación para hacer mucho más interesante su historia. Se basa en hechos históricos, pero finalmente hay muchos hechos que no concuerdan temporalmente, ¿cierto? Y que no concuerdan con la historia real de cómo se dieron ciertos acontecimientos. Sin embargo, según lo que se ha investigado, los personajes principales fueron personajes históricos. Y no estoy hablando, lógicamente, de Luis XIII, ni de Luis XIV, ni del cardenal Richelieu, ni de Mazarino, que fueron personajes que evidentemente existieron, porque están ahí, sino que hablo, por ejemplo, de los tres mosqueteros. D'Artagnan. D'Artagnan fue una persona que existió realmente. Lo que pasa es que muy probablemente ni siquiera se conoció nunca con los otros tres mosqueteros, que también existieron. Athos, Porthos y Aramis fueron personajes que existieron en la vida real. Entonces, este libro cuenta todas esas historias, todas esas intrigas, todas esas aventuras que pasan estos personajes en esta época muy bonita de la monarquía francesa. Cuando alguien me pide una recomendación para leer un libro, lo primero que yo siempre pienso es en Los Tres Mosqueteros. No siempre lo digo, pero yo siempre pienso en Los Tres Mosqueteros. Porque fue el libro que a mí me metió para siempre en el tema de la literatura. Fue el libro que cuando yo leí la primera vez lo devoré con ansias. Fue el libro que me dolió mucho terminar. De esos libros que cuando uno lee la última página y termina dice, uy, carajo, o sea, no debía haberlo terminado. Por eso siempre lo recomendaré. Y realmente no es un solo libro, son 4 libros. Digamos que Los Tres Mosqueteros es el primer libro, pero detrás de Los Tres Mosqueteros viene 20 años después. Y después de 20 años después sigue El Vizconde de Bragelonne 1 y El Vizconde de Bragelonne 2. Entonces, realmente es una historia un poco larga, bastante larga, pero es pues absolutamente fabulosa y vale la pena. Vale muchísimo la pena que ustedes se metan a leer esto. Es literatura que no es una literatura muy pesada, no es una literatura de esas que son difíciles de avanzar. No, es una historia muy bien contada, muy sencilla realmente, no es súper literatura, es muy sencillo, pero lo atrapa a uno definitivamente. Lo que voy a hacer las próximas semanas es que voy a leer Los Tres Mosqueteros. Yo creo que llegó la hora de releerlo. Después de unos 25 años aproximadamente desde que lo leí la primera vez, voy a releer Los Tres Mosqueteros. Y voy a hacer videos. Y los voy a ir subiendo en el canal periódicamente. Con Los Tres Mosqueteros. Yo me imagino que van a salir bastantes videos porque la historia es bastante larga. Y también quiero hacer esta lectura de Los Tres Mosqueteros como un homenaje a mi tía Gata. Mi tía Gata, que así le decíamos de cariño todos sus sobrinos, fue una de las personas que fue fundamental en mi vida. Y muchísimo más en mi vida como lector. Siempre era un placer con ella charlar sobre libros, hablar sobre lo último que estaba leyendo. Siempre se iba a la feria del libro y se compraba maletadas de libros. Ella me los prestaba, me los regalaba, me los compraba incluso alguna vez hace muchos años en que yo vendía libros. Y por ella es que leí muchísimos de los libros que yo he leído en la vida. Porque ella de alguna forma me los prestaba o me los recomendaba o lo que fuera. Ella me prestó la continuación de Los Tres Mosqueteros. 20 años después y El Vizconde de Bragelonne lo leí. Lo leí gracias a ella. Así que como homenaje a mi tía que tristemente nos abandonó este año 2020, quiero leer nuevamente Los Tres Mosqueteros. Por último, lo que quería comentarles
es que quienes han seguido el canal regularmente saben que hacemos unas lecturas en vivo, que son los lunes y los jueves a las 8 de la noche, que habíamos interrumpido por la temporada decembrina, pero quería comentarles que comenzaré nuevamente a leer en vivo a partir del lunes 4 de enero a las 8 de la noche, como siempre. Nos encontramos y vamos a comenzar a leer un libro lindísimo, Las cenizas de Ángela, que muchos de ustedes seguramente ya lo leyeron, lo recuerdan, lo reconocen, y lo leeremos en vivo en este canal. Entonces, bueno, espero volver a verlos muy pronto en nuestros en vivos. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben, lean muchísimo. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.